asegurar nuestro hogar contra daños, cómo podemos asegurar las reparaciones, los siniestros, pues estos recientes sismos que se han producido en nuestro país y en el mundo tienen en alerta a muchas personas, y pues no es para menos, ya que Colombia es un país donde tiembla muchísimo. Aquí hay mucho movimiento sísmico, y en promedio, Juanita, se producen alrededor de 2.500 temblores al mes. Qué locura, es un promedio muy alto. Está loco. Cristian Mora es periodista de datos de Finca Raíz y está con nosotros hoy aquí en Casa Blue. Cristian, hola, bienvenido. Hola Patricia y Ana María, buenos días, ¿cómo están? Pues felices de tenerlo aquí, Cristian, para hablar de este tema de los sismos y cómo nos podemos proteger y cómo nos podemos proteger nuestros bienes y nuestros inmuebles. Cristian, ¿qué tanto somos los colombianos de asegurar nuestras casas contra temblores, contra terremotos? Perfecto, Patricia. En realidad, muy pocas personas en Colombia realizan el aseguramiento de sus inmuebles. Digamos, según resultados derivados de la última encuesta de demanda de inclusión financiera del 2022, se reflejó que únicamente el 3% de los individuos en Colombia que tenían una vivienda optaban de forma voluntaria por tener un seguro para su hogar. En la mayoría, pues, los ciudadanos colombianos y residencias están desprotegidos ante estas eventualidades naturales que pueden suceder. Pero cuando uno habla de seguros, Cristian, uno dice, no todos los seguros cubren, porque si son siniestros naturales, y hablamos de esta cantidad de movimientos que se presentan, como lo decía Patricia, más de 2.000 que puede uno tener al mes, ¿los seguros sí cubren esto? Porque yo siempre que tenía algún seguro en una casa decía, bueno, le cubro si hay alguna inundación, si hay alguna otra cosa, los electrodomésticos, como las cosas que están adentro, pero no el inmueble, no la casa, no las paredes. Claro que sí, Ana María. En realidad hay diversos tipos de seguros para varios tipos de anomalías que puedan suceder. Por ejemplo, hay seguros que están hechos específicamente para daños estructurales y para daños dentro de la misma inmueble. También hay seguros, como tú dices, que son específicos para incendios o también para vientos fuertes, inundaciones. En el caso que estamos hablando de los sismos, hay seguros que están hechos específicamente para estos casos. Digamos que hay que tener en cuenta que Colombia es un país que en el que la actividad sísmica es muy constante, y puede que en los últimos años no hayamos visto un sismo de características tan fuertes, pero lo que sí es recurrente son sismos que, aunque se consideran de baja categoría en la escala de Richter, pueden afectar estructuralmente una vivienda. Digamos, ante los recientes eventos sísmicos que se han presentado, como el del 17 de agosto, que se sintió en Bogotá, en Cundinamarca, en el Tolima, pues ha traído y recordado la necesidad de estar preparado para enfrentar las consecuencias que puede tener un temblor, así sea una escala entre 3, 4 en la escala de Richter, que pues puede ocasionar daños estructurales. Cristian, si eso sucede, si digamos pasa un terremoto, un temblor súper fuerte, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestra vivienda ha sido afectada en su estructura? Claro que sí, de hecho las recomendaciones siempre de las unidades de gestión de riesgo y desastre es que antes de reingresar a las viviendas se debe visualizar y, digamos, con detenimiento si se presentan grietas dentro de la vivienda. No, eso no va a pasar. En ese temblor tan horrible que hubo en agosto, que todo el mundo salió a la calle, por probabilidades que uno llamara a la gestión de riesgos a que venga, fíjese si la estructura de mi edificio está buena, 000. No, pero sí se hace, Patri, porque fíjese que yo ahí lo interrumpo antes de que Cristian diga, en Bogotá en algunos edificios inclusive la gente dijo que se habían presentado como esas grietas de las que habla Cristian. Digamos que no en el minuto 00, Patri, pero uno sí entra y dice, uy, esto como que no está igual, esta grieta no la tenía acá. Se mueven sobre todos los edificios y en algunas obras, y al ojo uno sí empieza a ver cambios. Sí, pues uno sí puede ver al ojo las paredes agrietadas y tal, pero cuando estamos hablando de la estructura, cómo realmente cómo es el procedimiento, mejor dicho. Claro que sí. Bueno, hasta el momento no hemos tenido como un temblor que pueda, digamos, denotarse grandes daños en la estructura, aunque bueno, en algunas partes de Cundinamarca, en algunos municipios como Quetame, Gachalá, sí se vio afectada la infraestructura de las viviendas.
Claro, digamos, la primera revisión que uno puede hacer a simple ojo es dar una mirada pues a este tipo de grietas que nos comenta Ana María, también en momentos que se cuartea el piso o digamos pues a nivel general la estructura de la vivienda. Pero sin embargo pues los seguros de vivienda no solo cubren esta parte que tiene que ver con la parte estructural de la vivienda, sino también cuentan con seguros a daños de contenidos, es decir, lo que está dentro de la vivienda. También gastos de alojamiento temporal, es decir, si la casa tuvo una afectación tan grande que no se puede seguir viviendo en ella, el seguro te da como unos insumos para que tú puedas sobrevivir o pagar un lugar donde estar mientras se hacen los arreglos de la vivienda. Y así como daños a infraestructuras exteriores o si es necesario hacer una demolición o una remoción de escombros de la vivienda o si se ven afectadas unas propiedades vecinas. Claro, es súper importante siempre uno poder medir a ciencia cierta pues su vivienda y pues tener en cuenta siempre esas recomendaciones. Me sigue pareciendo, y Anita, qué pena, me sigue pareciendo complicado saber si la casa de uno tuvo esa afectación. No, yo creo que cuando habla Patri la entiendo, pero es un tema ya más profundo, porque si uno no ve a ojo nada que haya pasado, hay algunos edificios que, bueno, acuérdese que en Medellín, que han tenido que derrumbar, que luego se presentan son tragedias, porque la estructura ya de los arquitectos o de quien lo haga quedó mal hecha y en algún movimiento constante, un sismo pequeño, puede que esas estructuras tiemblen y se vienen a tierra, se vienen abajo. Yo creo que es un tema más profundo, Patri, porque realmente es difícil, como usted lo dice, detectar si digamos, la edificación y la estructura quedó fallando y en algún otro momento con otro pequeño temblor pues se venga abajo o quede en riesgo. ¿Cómo saber si hay un riesgo que queda después de ese movimiento? Ahí es más complejo. Pero yo también quería preguntarle a Cristian, cuando hablamos de, usted dice, bueno, daños a los inmuebles, a las cosas de valor que hay adentro y tal. Si los daños no tienen que ver, o sea, es decir, uno piensa, si yo voy a coger ese seguro, ¿será muy costoso? Primero, algunos de los oyentes se plantearán esta pregunta. Segundo, y si quiero cogerlo con anexos, como yo pensaba, si soy arrendatario, se me explota una llave de agua, un calentador, como me pasó a mí hace poco, y que quiero decirle que ayuda muy bien tener las administraciones seguros que cubren todo el edificio, no individuales, no el 501, no el 502, sino hay algunos edificios que dentro de su cuota también de administración ponen un seguro que cubre todos los apartamentos y el edificio por daños que se generen en las zonas de área común que afecten las áreas interiores que son privadas. Claro que sí, hay propiedades horizontales que cuentan con estos tipos de seguros, sobre todo en edificios que son muy altos, que cuentan con una gran variedad de pisos, entonces sí cuentan por lo general con este tipo de aseguradoras. Sin embargo, siempre es bueno tener como su propio seguro, por lo que tú dices, a veces tenemos objetos muy importantes o de mucho valor dentro de nuestras viviendas que se podrían ver afectados. Tratando de responder un poco lo que estábamos hablando antes, bueno, siempre es bueno uno revisar la infraestructura a ojo de su vivienda, pero solo sabremos, digamos, la gravedad de un daño estructural cuando tengamos a un experto o traigamos a un experto a revisar como tal la estructura, ya que, pues, bueno, claro, a ojo puedes ver algunas señales, pero siempre va a ser necesario como el mantenimiento o la revisión. Es que yo estaba pero estresada con la pregunta, porque yo decía, claro, uno a ojo no ve ninguna grieta ni nada, pero uno ¿qué va a saber que está allá adentro? Y listo, entonces yo compré el seguro, yo considero que a mí pues el seguro me debe pagar algo, entonces pues ¿cómo hago? ¿Cómo hago ahí? Claro que sí, no, y mira, estas señales son súper importantes y muchas veces las mismas aseguras cuentan con evaluadores que te pueden ayudar en estos casos. Es decir, si tú ves, si tú ves que tu vivienda tener algún daño por un evento sísmico o cualquier evento o siniestro natural con el que estés asegurado, pues puedes comunicarte con tu aseguradora y ellos enviarán un equipo ya especializado para realizar como todo el estudio estructural de la vivienda. Pero venga, Cristiana, la pregunta de Anita es válido. ¿Qué tan costoso es esto? En realidad los costos pueden variar, depende también de la infraestructura de la vivienda, no es lo mismo un apartamento situado en ciertas zonas que una casa de 3 o 4 pisos en otras zonas. En realidad no podría decirte un valor fijo porque bueno es algo que claro, varía de acuerdo con la empresa aseguradora de tu gusto.
Pero pues pues las estadísticas dicen que solo el 3% de los colombianos pues tienen este tipo de seguro, y la realidad también es que sí estamos enfrentados a mucho movimiento sísmico en nuestro país, así que deberíamos asegurar más nuestras casas y nuestras viviendas y nuestros bienes, y también el hecho de que nuestra casa pueda dañarla de al lado. Claro que sí, claro que sí. Y mira, más o menos los precios pueden oscilar entre 5 a 15 millones anuales, dependiendo del tipo de vivienda, como te digo, y hay aseguradoras que, como te digo, también cubren esos daños a propiedades vecinas o pues digamos también en cuanto a vecinos que puedan afectar mi inmueble, aunque no haya sido inicialmente afectado por el evento. Ok, pues Cristian Mora, periodista de Datos Finca Raíz, mil gracias por estar aquí en Casa Blue hablando de este tema de los siniestros, de cómo asegurar nuestras casas contra los sismos y cómo podemos, en caso de que haya un temblor, un fuerte o un terremoto, poder verificar que efectivamente esos cimientos de nuestras casas hayan quedado en buen estado después de estos eventos. Pues mil y mil gracias por estar aquí en Casa Blue. No sé si tiene redes para que nos comparta con todos nuestros oyentes. Claro que sí, me pueden encontrar a través de LinkedIn como Cristian Herrera, periodista de datos de Finca Raíz, y también pues a través de las redes sociales de fincarraiz.com.co. Vale, muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Casa Blue. Vamos a hablar ahora de cómo podemos mejorar la salud de nuestra familia solamente con la alimentación. Estás escuchando Casa Blue.